¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto para mí estar esta noche compartiendo con todos y todas eh, la presentación de mi último libro, El suicidio como acto y sus paradojas. Inicialmente quisiera agradecer a los organizadores de Yoica, a Jesús Ramírez Escobar y a Arturo Rogerio, eh, ya que me han estado asesorando constantemente sobre cómo llevar adelante la presentación, por supuesto también por la invitación que me hicieron, eh, y además, bueno, por la labor que han venido realizando en torno a la transmisión del psicoanálisis, y por supuesto, y especialmente quiero agradecer, bueno, el gran interés que han tenido desde diferentes países. Por supuesto que acá en Argentina he encontrado bastante interés en esta investigación, pero además, bueno, me llevé la grata sorpresa que me han escrito de otros países, me han escrito de Chile, de Brasil, de Uruguay, Colombia, México, Ecuador, Estados Unidos, Costa Rica y creo que algún par que ahora no me acuerdo. Pero bueno, sumamente agradecido por el interés y especialmente en el contexto en el que estamos, ¿no? Me resulta interesante que en el medio de una pandemia todavía estemos dispuestos y dispuestas a pensar, problematizar y cuestionarnos respecto al suicidio. Eh, y bueno, mi libro tiene precisamente esa intención, ¿no? Como interrogar algunos prejuicios, algunas aseveraciones, algunas coagulaciones de sentido que se han realizado eh, respecto a este fenómeno y especialmente, bueno, en el marco del psicoanálisis. Eh, para adentrarme de lleno en la presentación del libro, quisiera decirles que quienes puedan estar interesados o interesadas en adquirirlo, pueden escribir a un correo electrónico que va a aparecer en el chat, que es el suicidio como acto @gmail.com. Ahí ya apareció. Y bueno, ahí entonces pueden escribirme y yo les respondo a propósito de costos de envío, el costo del libro, versión electrónica, versión impresa y toda esta cuestión. Eh, Hago esta aclaración para que, bueno, por ahí a la hora de las preguntas y los comentarios podamos como eh, circunscribirlo a lo que voy a comentarles a continuación. También quisiera decirles que, bueno, que precisamente con los comentarios, las preguntas, las críticas, etcétera, voy a dedicarme a responderlas en la medida de lo posible, por supuesto, al final de mi exposición. De todas maneras, yo les voy a avisar con un poquito de tiempo previo, como para que puedan comenzar a escribirlas en el chat. Y entonces, después ponerme a responderlas. Bueno, primero les quisiera contar, digamos, por qué escribí este libro, ¿no? ¿Qué me llevó a dedicarle 10 años de mi vida a este tema, a esta investigación, que además, bueno, me posibilitó adquirir el título de Magíster en Psicoanálisis en la Universidad de Buenos Aires. Sucede que, bueno, el suicidio es un fenómeno que tiene lugar desde, casi diría, desde el inicio de la humanidad, pero para circunscribir un poco más la cuestión, dentro del psicoanálisis, que en últimas es el campo que me compete, Freud se dedicó a pensar este fenómeno no solo a nivel descriptivo, sino que además intentó dar algún tipo de explicación al respecto. Y no solamente esto, sino que si uno lee los conocidos historiales freudianos,
uno se encuentra que en prácticamente todos, de una u otra forma, hay referencia al suicidio. Tenemos intentos de suicidio, tenemos suicidios consumados, tenemos amenazas de suicidio, tenemos ideas de suicidio. Eh, entonces no es un fenómeno cualquiera, y que bueno, que ocupó a Freud en diferentes momentos de su enseñanza. Y no solamente eso, sino que ya desde Freud encontramos una pluralidad de estatutos para pensarlo. Eh, Resulta entonces insuficiente hablar del suicidio como en singular, sino que se puede presentar de diferentes formas. Después vamos a ver de qué se trata. Pero bueno, ya precisamente el título de mi libro también ya señala que me ocupé de un estatuto en específico, que es lo que con Lacan entendemos como acto, ¿no? Ahora bien, justamente con Lacan y también en la misma resonancia de Freud, encontramos diferentes estatutos en la obra lacaniana. Y este estatuto de acto me interesó especialmente porque si se revisa la bibliografía que hay sobre suicidio y también a la hora de presentaciones de casos o para pensar los casos, el estatuto de suicidio parece haber sido dejado de lado o también parece haber sido como presa de cierta idealización. Entonces resulta de una forma a la otra, ya sea por horror o por fascinación, este estatuto al fin y al cabo parece haber sido eh, dejado de lado, pero al mismo tiempo como inútil para, esta, para el clinicar del psicoanalista. Me refiero a clinicar como a ese segundo momento en donde el analista piensa su práctica, ¿no? Ese momento segundo en donde se realiza la operación de lectura sobre los efectos de la práctica. Por eso Jacques Lacan señalaba que el analista era por lo menos dos, el analista de los efectos y el analista que a esos efectos los teoriza. Entonces, a nivel de teorización, al dejarse de lado este estatuto, pareciese que no fuera posible leerlo en los casos, sino que solamente pudiésemos contar con los estatutos de acting out y de pasaje al acto. No era una cuestión de descuido, no es que los colegas suelan ignorar este estatuto, sino que, como ya dije, expresa de cierta resistencia, de cierto desdén, y esa reacción defensiva a mí me llamó especialmente la atención, y un poco lo que me encontré fue que para poder pensar el suicidio como acto, era sumamente necesario abocarme también a la tarea de pensar qué entendemos como acto en psicoanálisis lacaniano. Y cuando me aboqué a esa tarea, me encontré que también en la bibliografía había una suerte de idealización del concepto de acto. Y que por supuesto, entonces, esto había llevado a que no se tuviese en cuenta. ¿Por qué? Porque si el concepto de acto estaba idealizado, entonces hablar del suicidio como acto era al mismo tiempo idealizar el suicidio, hacer una suerte de idolatría o de apología del suicidio. Si nosotros nos remitimos a la obra lacaniana, no hay nada de eso. Pero bueno, era necesario precisamente hacer una revisión exhaustiva en Lacan a propósito de, bueno, ¿qué sería el suicidio como acto? ¿Cuándo podría entenderse el suicidio con este estatuto? ¿Cuáles eran las características, las coordenadas? ¿Qué lógica implicaba
porque quienes hayan tenido algún tipo de acercamiento a la obra lacaniana sabe que la lógica en cuestión no es de la vida cotidiana, sino que implica justamente, por ejemplo, una temporalidad que quizás no es el tiempo de reloj, sino que implica cierto tiempo subjetivo, o pasar de ciertos planos tridimensionales a planos de dos dimensiones, y la necesidad de formalizar la experiencia del análisis. Esto es algo que no solamente es una apuesta de Lacan, en Freud también está esa necesidad de formalizar la experiencia, de dar cuenta de lo que hacemos para que no quede una suerte de mántica misteriosa de tenemos efectos, pero no sabemos muy bien por qué. Si bien es cierto que siempre hay un margen de incertidumbre, y esta es una de las características del acto, bueno, debemos esforzarnos en, siguiendo a Samuel Beck, quien decía, bueno, se trata entonces de fracasar mejor, ¿no? Vamos hacia lo real, siendo la dirección de la cura, justamente la que marca lo real. Bueno, con lo real siempre vamos a fallar, pero me parece que siempre podemos fallar un poco mejor. Entonces, el libro tiene 9 capítulos. Por supuesto que previamente a estos 9 capítulos cuenta con un prólogo de Gabriel Lombardi, quien es un doctor en psicología, y además él se ha ocupado sobre el tema del acto en psicoanálisis, el acto y la libertad más especialmente. Entonces es una persona idónea para dar algún tipo de comentario sobre el libro. Y bueno, luego de este prólogo podemos encontrar lo que son los agradecimientos, a suerte de prefacio, y también la introducción, en donde más o menos está señalado lo que les comenté recién. Ahora bien, el primer capítulo es un capítulo dedicado a la pulsión de muerte. Es fundamental poder entender cuáles fueron las reformulaciones que realizó Lacan respecto a la pulsión de muerte freudiana. Porque si nosotros no tenemos presente eso, entonces cuando leemos en Lacan algún tipo de referencia a la pulsión de muerte, si lo entendemos con la misma implicación, con la misma lógica que lo plantea Freud, nos perdemos de lo que Lacan quiere transmitir. Entonces, por eso me pareció fundamental este capítulo sobre la pulsión de muerte, y porque además es un concepto central. Prácticamente podría decir que no existe algún capítulo de libro, algún artículo, algún libro, investigación, etcétera, que para pensar el suicidio no se sirva de la pulsión de muerte. Entonces resulta fundamental hacer este recorrido, y en este capítulo yo inicio tomando, por supuesto, la lectura que inició el texto de Más allá del principio del placer de Freud, donde, bueno, él plantea allí este dualismo pulsional entre pulsiones de vida y pulsiones de muerte. Pero además señalo cierta cuestión que quizás no se suele tener en cuenta, y es la influencia de un naturista francés que se llama Jean-Baptiste Lamarck, que, les adelanto, fue el primero en plantear una teoría de la evolución. Después, bueno, vamos a encontrar a Freud un poco entre Lamarck y Darwin, ¿no? Porque entonces también hay que decirlo, Freud se va a servir de ciertos desarrollos de Darwin, y esto queda claro, por ejemplo, en textos como Tótem y Tabú. Pero si bien Darwin era la vanguardia en el momento, Freud seguía apegado a ciertas ideas de Lamarck, y esto va a esclarecer cierta también perspectiva en Freud
respecto a la repetición, pero también a cierta influencia biologicista a la hora de pensar la pulsión de muerte. También hay una cuestión para tener en cuenta, y es que Freud, cuando inicia presentando la pulsión de muerte, presenta diferentes advertencias al lector, digámoslo así. Todo el tiempo nos va diciendo, bueno, esto expresa de cierta elucubración, no es algo que yo pueda tomar directamente de mi práctica, no es... Él advierte que está en un terreno no del todo firme, pero vamos a encontrar, y es algo que marco en el libro, un momento en donde Freud pasa de estos recaudos a cierta certeza. Y no solamente esto, sino cómo comienza a atacar o a cuestionar quienes comienzan a tener resistencia respecto a esta propuesta de la pulsión de muerte. Ahora bien, después de Freud, nosotros vamos a encontrar en los que Lacan llama los post-freudianos diferentes perspectivas respecto a la pulsión de muerte. Por ejemplo, tenemos a Melanie Klein, quien ubica esta pulsión en el centro de la constitución del aparato psíquico, por ejemplo, cuando ella plantea la posición esquizoparanoide y la posición depresiva. Tenemos a Bion, quien prolonga el aporte kleiniano, pero también tenemos a Winnicott, quien directamente nos dice que él considera innecesario y hasta perjudicial para el psicoanálisis tener en cuenta la pulsión de muerte, ¿no? Entonces, ahí tenemos por lo menos dos claras posiciones prácticamente opuestas. Y después con Lacan, como les digo, él realiza una reformulación de la pulsión de muerte. Y esta reformulación tiene idas y venidas, porque en algunas ocasiones vamos a encontrar a Lacan tachando a Freud de cierto biologicismo. Después vamos a encontrar a Lacan diciendo y haciendo crítica a los post-freudianos, diciendo que no se ha podido entender lo que Freud ha querido transmitir con la pulsión de muerte. Pero si hay algo que decididamente vamos a encontrar en Lacan es que él se va a desprender de todas estas metáforas biológicas que utiliza Freud y va a remitir la pulsión de muerte a el estatuto simbólico en relación a la repetición. Él entonces, al realizar este movimiento, nos va a posibilitar leer la pulsión de muerte en el orden del lenguaje, no en el orden de algo que sería intrínseco a cualquier ser viviente, sino que es efecto del lenguaje en el ser hablante. Ese sería el primer capítulo. El segundo capítulo es un capítulo dedicado al suicidio en la historia. ¿Por qué hacer un capítulo sobre el suicidio en la historia, ¿no? Parecería un poco insensato darme la tarea de eso. Si bien, por supuesto, hay libros dedicados de lleno a esta tarea, bueno, a mí me pareció necesario dedicar unas 20 páginas al respecto, porque a veces tenemos la costumbre de pensar que las cosas, como las entendemos actualmente, han sido entendidas así durante toda la historia de la humanidad. Y esta tentación de comprender este error, bueno, no, los analistas no escapamos a este error. Entonces me parecía importante marcar, por ejemplo, cuál era la perspectiva que se tenía del suicidio en Grecia, cuál era la posición en el discurso de ese momento, qué modificación se produjo, por ejemplo, cuando se consideró que era un pecado que
adelanto, en ningún momento en la Biblia se considera un pecado el suicidio. Esto es resultado de una lectura que realiza San Agustín sobre el mandamiento no matarás. Después también diferentes posiciones dentro de la filosofía, ya sea, por ejemplo, filósofos que se presentan como ateos y otros filósofos teístas. Y es muy interesante las formulaciones que se realizan, porque algunas, contrario a lo que uno puede pensar así intuitivamente, aún siendo teístas, no se presentan en oposición al suicidio. De hecho, por ejemplo, David Hume planteaba que, digamos, si la voluntad de Dios se expresa en todas las cosas, no podríamos pensar entonces que el suicidio, como cualquier otra acción humana, pudiese sustraerse de esta voluntad divina, ¿no? Es algo que quizás al sentido común o a la perspectiva que tenemos actual al respecto nos resulta un poco extraña, pero sí es, a mi parecer, fue una de las más interesantes que pude encontrar. Pero así también hay varias, por ejemplo, tenemos también a Barú de Spinoza, quien directamente dice que resulta imposible desear el suicidio porque, bueno, todo ser tiene digamos, insiste en seguir siendo y no en dejar de ser. Entonces, que él lo plantea como un error de la imaginación. Y de una vez adelanto que algo de esto está en Freud. En Freud me parece que uno puede encontrar cierta cuestión de Spinoza, ¿no? Como que no podríamos hablar de un deseo de matarse, un deseo de suicidio, sino que es un error del pensamiento, un error de la imaginación. Y así, bueno, como autores un poco más modernos, si se quiere, tenemos por supuesto a Camus, tenemos a Camus que, bueno, había señalado que el suicidio era el problema filosófico por excelencia, y por supuesto que además, y más en boga en la actualidad, tenemos el tema de la biopolítica, de las muertes asistidas, ¿no? Entonces, hay diferentes perspectivas a propósito del suicidio y no ha sido desde un solo campo, ha sido desde la filosofía, ha sido desde la biología, desde psicoanálisis. Entonces, así como al principio les decía que existen diferentes estatutos del suicidio, se ve que pensarlo desde una sola disciplina también resulta insuficiente. Y además vamos a ver que esto, Lacan parecía que estaba bastante advertido al respecto, por la gran cantidad de ramas del conocimiento, de campos de conocimiento de los cuales se sirve para pensar el suicidio, ¿no? En sus diferentes también estatutos, que solo pensarlo desde el psicoanálisis le parecía en alguna forma insuficiente. Ahora bien, en toda esta cuestión del suicidio en la historia, y aquí pasando al tercer capítulo, a mí me interesaba ubicar cuál había sido la subversión freudiana del suicidio, en qué punto el planteo freudiano del inconsciente había subvertido la idea que se tenía sobre el suicidio. Podríamos hacer una suerte de síntesis en 3 puntos. Una de las preguntas que digamos, que ocuparon a los pensadores sobre el suicidio durante varios siglos era que en el suicidio se producía que el sujeto de la acción al mismo tiempo era el objeto de esa acción. Y esto también entonces traía ciertas cuestiones en torno a los castigos. Volviendo a la cuestión del suicidio en la historia, hubo un tiempo en donde a los suicidas no se los enterraba en el mismo cementerio que cualquier otro fallecido, sino que se los ponía en lugares marginales o tenía cierta, digamos, no recibía las mismas ceremonias fúnebres que otros. Bueno, tenía como un trato particular el suicida. En algunas ocasiones
la familia recibía ciertos castigos, ya sean monetarios, por ejemplo, o a nivel de prestigio, digamos, se le restaba cierto prestigio a la familia si alguien de esta llegase a suicidarse. Entonces, bueno, estaba la cuestión entre el sujeto y el objeto que trae ciertas consecuencias legales, por ejemplo, en un momento de la historia. Ahora bien, lo que Freud nos va a decir eh, es que allí donde nosotros vemos que el sujeto y el objeto son lo mismo, eh, debemos entender que no lo son, que se ha producido una identificación. Entonces allí es, por ejemplo, el planteo que él va a hacer en Duelo y Melancolía, en donde él dice, seguramente conocerán la frase, ¿no? De la sombra del objeto ha caído sobre el yo. Entonces ahí donde el melancólico parece hacerse autorreproches, en realidad está haciendo reproches a un objeto. Entonces ese sería como el primer punto subversivo del aporte freudiano. El segundo es un tema tabú, un tema que fue tabú durante varios siglos también y era, bueno, la dimensión gozosa, o para ser más preciso, placentera, aún en el suicidio, ¿no? Ubicando allí lo que Freud llama el masoquismo erógeno, ¿no? Como en ciertos momentos, así sea cercanos a la muerte, aún allí podemos ubicar un placer o, para ser más preciso, un más allá del principio del placer. Y un tercer punto es que, bueno, el suicidio fue pensado eh, por la mayoría de los pensadores, pues, eh, como expresión de libertad. Y entonces Freud allí lo que nos señala es que eh, al ubicar al inconsciente en el centro de la vida anímica, eh, y decir que el yo es solo una marioneta en todo el engranaje, eh, no podríamos decir que el suicidio es una mera expresión de libertad, sino que podemos ubicar ahí una sobredeterminación. De todas formas, y esto es una de las cosas que aclaro en el libro, eso no quiere decir que digamos, la sobredeterminación psíquica no quiere decir que no podamos hablar allí de otra forma de libertad, ¿no? Normalmente la libertad es pensada desde la perspectiva del yo, pero en psicoanálisis me parece, y esto lo han desarrollado también otros autores, eh, podemos también ubicar eh, cierto margen de libertad o cierta dimensión de libertad allí donde se produce de todas maneras la sobredeterminación, es decir, allí donde podemos encontrar lo que Freud llamaba los elementos cuantitativos y también lo contingente. Bueno, en ese juego entre lo necesario y lo contingente, podríamos decir allá, ahí en ese punto de cruce, es que podemos leer algo del orden de la libertad. Y una última cuestión respecto a este capítulo es que me dedico a leer psicopatología de la vida cotidiana, en donde Freud plantea algo que a veces no se tiene muy en cuenta, y es lo que él llama los suicidios indirectos, ¿no? Y precisamente en relación a lo que les decía antes, haciendo contrapunto a la idea del suicidio como expresión de libertad. Bueno, lo que él nos va a decir es que en estos suicidios indirectos, por más de que no hubiese una intención consciente de efectuarse suicidio, existía en algunas situaciones que parecían meros accidentes, bueno, allí era posible ubicar cierta tendencia, él en ese momento va a hablar cierta tendencia autopunitiva, ¿no? Pero me parece que lo fundamental allí es que él hable de suicidios indirectos, ¿no? Encontrando una meta allí donde el yo tenía pensado hacer otra cosa, como por ejemplo los actos fallidos. Y esto es fundamental porque cuando Lacan va a pensar lo que él conceptualiza como acto, muchas veces va a hacer mención al acto fallido.
De hecho, en algún momento nos va a decir que la condición de todo acto es su fracaso. Y esto vamos a ver cómo se problematiza al pensarlo con el suicidio. Eh, pero entonces también nos va a obligar a pensar diferentes niveles de fracaso, ¿no? Una cosa es el fracaso a nivel de la intención y otra cosa es el fracaso a nivel del goce. De eso voy a hablar un poco más adelante. Pero digo, es fundamental pasar por psicopatología en la vida cotidiana para ubicar las coordenadas respecto al acto fallido en Freud y cómo Lacan va a tomar esto y también va, como él suele hacer con Freud, va a hacer su lectura al respecto. Ahora bien, al principio les había comentado que en el psicoanálisis lacaniano el suicidio parece haber quedado restringido a los estatutos de acting out y de pasaje al acto. Bueno, dado que esto ha sido así, me ocupo entonces en el capítulo siguiente a ubicar las coordenadas del suicidio como acting out y como pasaje al acto. Es muchísimo más común pensar el suicidio como pasaje al acto, y esto porque se ha tenido una idea, eh, nuevamente por el peligro de la comprensión, se ha tenido la idea de que el acting out puede ser pensado como una suerte de querer llamar la atención y el pasaje al acto como una acción violenta, ¿no? Si nosotros vamos y leemos en Lacan, por ejemplo, respecto al pasaje al acto, es cierto que en un momento de su enseñanza y muy al principio, eh, recordemos que la tesis doctoral de Lacan se sirve precisamente de el caso Aimé, y en el caso Aimé, bueno, él ubica en un punto crucial un pasaje al acto. El pasaje al acto es un concepto que él toma de la psiquiatría, y en ese momento todavía él, digamos, tiene como una pregnancia muy fuerte de la psiquiatría, pero luego él va a reformular esta noción de pasaje al acto. Y después, esta se va a desligar en algunos puntos de esta idea de la acción violenta, ¿no? El acting out es algo que nosotros ya podemos ubicar en Freud, o mejor dicho, los postfreudianos tradujeron, hicieron una traducción de lo que en Freud se lee como el agieren, pero Lacan también va a hacer su lectura particular sobre el acting out. Y justamente esta perspectiva de pensar que, por ejemplo, el intento de suicidio quedaría del lado del acting out y el acto propiamente dicho, y digamos, la consumación del suicidio estaría restringido al pasaje al acto, es una diferenciación que no tiene un sustento en la obra de Lacan. Entonces, por eso en este capítulo me dedico a rectificar esta serie de cuestiones ampliamente difundidas, pero que tienen poca rigurosidad teórica. Y hay una cuestión que a mí me parece también fundamental, es que si nosotros vamos a Lacan, vamos a encontrar dos ejemplos de los que me sirvo y hago una lectura al respecto. Y es, por ejemplo, en el seminario de la identificación, Lacan va a hablar del suicidio de Sócrates, va a hacer mención al suicidio de Sócrates, precisamente va a decir que Sócrates hace de su muerte el acting out de su vida, es la frase que él trae. Entonces, bueno, yo me doy a la tarea de reconstruir, precisamente yendo, por supuesto, a los textos platónicos, para intentar ubicar por qué Lacan considera que se trata allí de un acting out. Y en el seminario de la angustia, Lacan habla del suicidio melancólico
y lo ubica en un lugar paradigmático para pensar el pasaje al acto. Entonces también me sirvo de ese seminario para dilucidar cómo entender el suicidio como pasaje al acto. Ahora bien, ya teniendo como este camino realizado, me parecía fundamental que si me voy a ocupar del suicidio en su estatuto de acto, bueno, principalmente tendría que entonces ubicar las coordenadas, características y lógica que implica el acto en psicoanálisis lacaniano. Entonces, es precisamente a lo que me aboco en el capítulo siguiente, en donde pude aislar 12 características. Dimensión significante, fundador de sujeto, retroactividad, novedad, irreversibilidad, desconocimiento, separación, repetición, fracaso, francamiento, certeza y angustia. Igualmente, si nosotros nos vamos a la obra de Lacan, no encontramos una definición de acto. Él ensaya diferentes definiciones de acto, sin duda. Uno puede encontrar por lo menos 3 intentos de definición, pero que toman algunas de estas características y dejan algunas otras por fuera. En razón de esto es que entonces, luego de plantear y explicar estas 12 características, propongo una definición de acto en la obra de Lacan. Ahora bien, ya teniendo esto, es que dedico los próximos 2 capítulos a estudiar las referencias del suicidio como acto en la obra de Lacan. Y la divido en 2 capítulos por una cuestión principalmente de extensión, pero también porque las 2 primeras referencias están pensadas a la luz de las operaciones que Lacan va a plantear como alienación y separación, y que principalmente podemos ubicar en 2 textos. Uno es Función y campo de la palabra y del lenguaje en psicoanálisis, y la otra en Posición del inconsciente. Es interesante que en estas 2 referencias Lacan se va a servir del suicidio de Empédocles, este personaje del cual, recordemos, ya Freud había hecho uso para pensar precisamente el dualismo pulsional de pulsiones de vida y pulsiones de muerte. En esta primera parte a mí me interesa, bueno, principalmente ubicar cómo, por ejemplo, Lacan plantea que el suicidio puede ser una forma de afirmación desesperada de la vida. Vieron que tiene ahí ya cierta connotación paradojal. ¿Cómo puede ser que el suicidio sea una afirmación desesperada de la vida? Uno podría pensar que anulación. Y también que cuando, si bien hablamos muy comúnmente de las operaciones de alienación y separación, no solemos hablar muy seguidamente del deseo de separación. Y esto a mí me parece fundamental porque, para hacer un poco spoiler del asunto, resulta más pertinente para pensar, digamos, el acto en psicoanálisis, hablar de que allí se trata de un deseo de separación. Y también, por supuesto, en el caso del suicidio como acto, hablaríamos de un deseo de separación y no tanto de esto que solemos decir, de un deseo de muerte. Porque hablar de deseo de muerte, digamos, tiene cierta connotación oscurantista. ¿Qué quiere decir un deseo de muerte? Recordemos que, por ejemplo, cuando Freud habla de deseo de muerte, principalmente lo liga al asesinato de alguien, especialmente, por ejemplo, en relación al padre, que es el lugar en Totem y Tabú, es donde Freud nos plantea
por primera vez la hipótesis de que la idea de suicidio inicialmente parte es de un anhelo de dar muerte a alguien y que al no realizarlo, entonces esto vuelve sobre el yo del sujeto. Entonces, digo, me parece que, y esto lo desarrollo con mayor profundidad en este capítulo, hablar de un deseo de separación nos permite entender cuál es el deseo en cuestión en el acto en psicoanálisis y también, como digo, en el suicidio como acto. También hay algo que me parece que es fundamental y que un poco vengo hablando de esto desde el principio de la presentación, y es que Lacan se sirve de diferentes autores. Por ejemplo, vamos a ver cómo se sirve de Hegel o especialmente de la lectura de Koyev respecto a digamos, la dinámica del amo y el esclavo en Hegel, como también se sirve de Heidegger y el texto El ser y el tiempo respecto al ser para la muerte. Esto es algo que queda bastante claro en Función y Campo de la Palabra, cómo se sirve de estos campos y de algunos otros. Acá les adelanto solamente estos dos autores. Ahora bien, en la segunda parte, precisamente respecto al suicidio como acto, vamos a encontrar más referencias. Antes hablé de dos principalmente, ahora vamos a encontrar 5. La primera, por ejemplo, corresponde al seminario 11, los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis, en donde hace mención al harakiri, y allí Lacan precisa por qué un acto no es un comportamiento, ¿no? ¿Por qué un acto no se circunscribe a una acción? ¿Por qué no se circunscribe a un movimiento? ¿No? Entonces allí yo me ocupo a pensar el harakiri como parte también del ceremonial del seppuku. Y entonces allí doy detalles de cómo se solía realizar este ceremonial y por qué Lacan se ve también en la necesidad de mirar hacia Oriente para pensar el suicidio. Esto, eh, a mi criterio, es fundamental. Lacan necesitó despegarse de la perspectiva occidental respecto a la muerte, respecto al suicidio, para poder pensarlo de otra forma. Y Oriente le posibilitó esa otra lectura del fenómeno del suicidio. También, por ejemplo, vamos a encontrar otra referencia que es sobre los budistas. No sé si alguno o alguna lo tenga presente, pero hubo un tiempo, en ciertos momentos históricos precisos, en los cuales se volvieron famosos los suicidios por parte de budistas a modo de protestas. Entonces se prendían fuego con bidones de nafta. Lacan toma algunas de estas referencias y hace mención a lo que él llama el fracaso del goce. Y cómo el fracaso del goce en el sentido de que el suicidio, si hay algo que en lo que es contundente, es que impide cualquier nuevo fracaso, ¿no? Es interesante porque uno podría pensar un poco la vida como una sucesión de fracasos, precisamente porque el deseo nunca se termina de realizar, el deseo es metonímico. Bueno, un poco lo que Lacan ahí señala es que el goce implica precisamente el fracaso. Ahora, luego de la muerte, habría un cese a la repetición y por ende un cese tanto al fracaso como al goce. Entonces allí él precisa esto y se los remarco porque después en un capítulo posterior respecto a las consecuencias éticas vamos a encontrar que cuando Lacan piensa lo que sería una objeción desde el psicoanálisis al suicidio, lo toma desde esta perspectiva del fracaso del goce. Luego, y esto es un punto también fundamental, hay una referencia ampliamente difundida respecto a lo que Lacan dice en televisión,
en esta entrevista, que bueno, después, por supuesto, transcripta y conocida por el nombre de televisión, en donde inicialmente se hizo una traducción al español, al castellano, en donde se afirma que el suicidio es el único acto que tiene éxito sin fracaso. Así fue la traducción inicial. ¿Por qué es importante esto? Porque sucede que si nosotros nos vamos a la grabación de esta entrevista, en las traducciones que se han hecho, no solo se han realizado ciertas omisiones, sino que la traducción ha estado lejos de ser precisa. Hasta hace relativamente poco, ya después de muchos años de estar circulando esta primera traducción que les comenté, vino una nueva traducción en donde matiza y entonces ya no dice el suicidio es el único acto que tiene éxito sin fracaso, sino el suicidio es el único acto que puede tener éxito sin fracaso. Ustedes quizás no capten allí cierta sutileza, pero el asunto es que pasar de una afirmación a la otra es la que va a posibilitar pasar de descartar el suicidio en su estatuto de acto a posibilitarlo para pensarlo en la clínica. Además es interesante porque estas versiones que se han realizado, estas traducciones que se han hecho, suelen omitir algo que a mi criterio es fundamental, y es que en algún momento en el que Lacan está respondiendo a esta pregunta que en una voz en off que corresponde a Jack Alan Miller le realizó previamente, Lacan dice, mientras está armando la frase, dice, lo que avanzo de mi experiencia. Es una frase omitida en estas traducciones y a mí me parece fundamental porque permite también ubicar que no es que Lacan se puso a pensar esto sentado en una banca en un parque, sino que justamente responde a lo que él avanza en su experiencia clínica. Entonces me parece que estas omisiones en la traducción y en esta traducción tan conocida no ha dejado de tener consecuencias. Y bueno, precisamente lo que hago en esta parte es proponer también una traducción que además englobe, por supuesto, lo omitido que acabé de comentar. Y finalmente, para este capítulo hay otras dos referencias. Una es a la escuela estoica, que además allí nuevamente nos vemos entonces en la necesidad de pensar, por ejemplo, cuál era la perspectiva de los estoicos respecto al suicidio, con su mayor representante que era Séneca. Y además es interesante porque ahí Lacan dice que si digamos, le debe a los estoicos cierto respeto al suicidio. Esto también me parece importante porque, como les adelanté, en la parte respecto a las consecuencias éticas, por más de que Lacan le tenía respeto al suicidio, esto no lo privó de esta objeción desde el psicoanálisis, ¿no? Me parece que es también un punto importante a destacar. Y una última referencia al respecto es cuando hace mención al obsesivo, y entonces dice una frase que puede resultar un poco chistosa, y es que dice que para el obsesivo la muerte es un acto fallido, ¿no? Y entonces allí, bueno, propongo una forma de lectura para esta aseveración. Ahora bien, luego de haber entonces definido lo que entendemos como acto en psicoanálisis lacaniano y luego de las referencias respecto al suicidio como acto, hay un capítulo que entonces pongo a discutir lo que en un primer momento pueden parecer paradojas, ¿no? Se trata como una puesta en cuestión, una puesta a prueba de si estas paradojas efectivamente lo son. Y allí entonces lo que planteo es que las aparentes paradojas
cuando no contradicciones, son resultado de ciertos errores conceptuales. Entonces, por ejemplo, uno de ellos es hacer una equivalencia entre el significante y la palabra, o cuando hablamos de sujeto y hablamos de persona o individuo, ¿no? Son cuestiones que son distintas. Por ejemplo, cuando Lacan dice que la condición de todo acto es el fracaso, y entonces de repente teníamos esta primera traducción de el suicidio es el único acto sin fracaso. Entonces, si uno toma estas dos referencias y las pone en contraste, quedaría por fuera el suicidio. Ahora, con el matiz de la traducción, digamos, de la transcripción de esa entrevista, encontramos que nuevamente podría ser leído el suicidio en su estatuto de acto. Vemos, por ejemplo, también cómo cuando hablamos de certeza en psicoanálisis, en psicoanálisis lacaniano, pareciese que esto fuera solo privilegio de la psicosis, cuestión que no tiene ningún tipo de rigor teórico, ya que el acto, ya que tanto el acto implica la institución subjetiva, vemos que necesariamente vamos a hablar de certeza, y así como otros puntos que requieren un desarrollo pormenorizado, pero que esto es posible gracias al esclarecimiento previo que realicé respecto a qué entendemos por acto en psicoanálisis y estas referencias respecto al suicidio como acto. Y hay una solución que encuentro para pensar un punto que, digamos, se sigue manteniendo como paradojal, y esta solución la encuentro en el orden de la topología. A mí me pareció necesario recurrir a la topología precisamente porque subvierte el plano de la comprensión. Y me parece que respecto al suicidio es un plano que es bastante tentador, ¿no? Caer en cierta perspectiva comprensiva, no solo en el orden del entendimiento, sino casi diría en el orden de los afectos comprensivos, ¿no? Me parece que un esfuerzo de formalización de estos puntos paradojales o aparentemente paradojales y el paso por la topología posibilita una lectura novedosa que nos evita caer en cierta perspectiva lacrimosa, de lamento respecto a el suicidio, porque me parece que no es que esto no sea importante en la vida, sino que me parece que como analistas podemos hacer una lectura distinta de este fenómeno, ¿no? No para ser indolentes respecto al suicidio, pero tampoco para quedar sumados a una lectura que cualquier otra persona pudiese realizar. Entonces, este esfuerzo de formalización vía la topología es como mi apuesta para pensarlo con mayor rigurosidad. Ya que estoy por finalizar la presentación, los y las invito a, si quieren pueden ir escribiendo los comentarios, las preguntas, las críticas en el chat, para ya tener algunas ahora que finalice. Finalmente, bueno, el capítulo sobre las consecuencias éticas, porque a mi criterio, así como se plantea que el suicidio es el problema filosófico por excelencia, para mí el suicidio, y especialmente el suicidio como acto, nos permite pensar con mayor rigurosidad la ética del psicoanálisis. Y es precisamente a lo que me aboco en este último capítulo, ¿no? Tiene diferentes apartados. En un primer apartado, bueno, ubico las perspectivas
distintas en algún punto y en otras convergentes entre Freud y Lacan respecto al suicidio, no solamente digamos, en su teoría, sino también en su práctica y hasta en algún punto en su vida personal, ¿no? Por ejemplo, si bien tenemos a Freud diciéndonos en un texto que el deber de todo ser vivo es el de soportar la vida, bueno, recordemos que precisamente Freud termina falleciendo por un suicidio asistido, ¿no? Entonces, me parece que son cuestiones que también ayudan a enmarcar ciertas perspectivas que tienen los autores. Y me parece que en últimas, ni Freud ni Lacan están desprovistos de, digamos, de su perspectiva también personal. Y me parece que igual eso en últimas hace a todos los autores. No se escribe, no se piensa, uno no está causado por un tema, por cualquier cosa, ¿no? Otra de las cuestiones que a mi criterio son fundamentales, una cuestión fundamental es cómo pensar y tener presente que el discurso, cada discurso, por lo menos teniendo presente lo que Lacan llama discurso y los que él plantea, que no quiere decir que sean los únicos, pero por lo menos teniendo en cuenta los que él plantea, podemos pensar una ética en cada uno de estos discursos y que no se trata de pensar que hay una ética mejor que la otra, sino que hace a cada uno de estos discursos. Y por supuesto, bueno, haciendo énfasis en cuál es la ética que podríamos pensar para el psicoanálisis. Otro de los apartados es, yo lo llamo el deber de clinicar. ¿En qué sentido? Y también justificando lo que había dicho al inicio de la charla, cómo es, así como Freud, por ejemplo, nos dice que la experiencia reverdece y es lo que nos permite repensar los conceptos, al mismo tiempo Freud también decía que los conceptos nos permiten pensar la experiencia. Entonces a veces se tiene la falsa idea de que es a partir de la experiencia que nosotros podemos conceptualizar. Es cierto, pero al mismo tiempo no deja de ser cierto que a partir de los conceptos con los que contamos podemos hacer una lectura de la experiencia. Y más precisamente respecto al suicidio como acto, sí, ya de por sí descartamos este estatuto, por supuesto que no vamos a encontrar en ningún caso al suicidio como acto. También tomo algo que Lacan ya había tomado, que es la tragedia de Antígona, y hago un contrapunto con lo que Lacan señala en el seminario de los 4 conceptos, en el seminario 11, ya que ha sido bastante común pensar que los planteamientos del seminario 11 echan por tierra o desplazan lo que dice el seminario 7. Bueno, precisamente lo que yo propongo allí es que si bien en el seminario 11 él dice, por ejemplo, que el deseo del analista no es un deseo puro, y entonces en el seminario 7 había hablado de un deseo puro, pareciese que, bueno, está diciendo que entonces lo que planteó en el seminario 7 no tiene sentido o ya no tiene vigencia. Bueno, precisamente lo que planteo es otra cosa. Sobre todo para poder realizar una lectura en contexto de esas dos afirmaciones. El deseo del analista como no siendo un deseo puro y el deseo puro de Antígona. Uno de los últimos puntos es precisamente el de la objeción al suicidio, como les decía, que es una objeción que no parte de los ideales de la vida como un bien supremo o que el analista quiere lo mejor para el paciente. Bueno, esto sería una perspectiva que iría en contra de la ética del psicoanálisis y precisamente, bueno, esta objeción, como les decía anteriormente, está ligada a este fracaso del goce. Dejo un poco la cuestión ahí en enigma y finalmente me hago una pregunta
que también reformulo, y es que si acaso en nuestra época excluye al suicidio como acto. Allí finalizo, digamos, como el libro, y después, por supuesto, las conclusiones en las que algo que me parece fundamental dejar señalado es que eh, ya sea acto, pasaje al acto, acting out, suicidio indirecto, suicidio no violento, bueno, hay muchos estatutos del suicidio para ser trabajados en Lacan, y bueno, me parece que una de las cuestiones fundamentales es saber que el tema está lejos de estar agotado, ¿no? Y bueno, después está la bibliografía, que les puedo asegurar que en las 11 páginas de bibliografía con las que cuenta el libro hay material suficiente para quien le interese trabajar el suicidio en psicoanálisis. Más allá de este estatuto, en prácticamente cualquier estatuto, ahí va a encontrar bibliografía que le va a servir. Así que bueno, hasta ahí lo que quería presentarles del libro, y ahora entonces voy a remitirme a las preguntas, a los comentarios, etcétera, etcétera. A ver, ¿por dónde estamos? Tan, tan, tan. Acá donde dice, no mencionas mucho el seminario Rómulo Alejandro Jiménez, saludos para Rómulo, con quien estoy hablando y quien estaba interesado en adquirir mi libro en Ecuador. Claro, me dice, no mencionas mucho el seminario 10 de Lacan. Ahora, en la presentación no lo menciono mucho, pero, por ejemplo, es el seminario que tomo centralmente para pensar el capítulo del suicidio como acto y no el pasaje al acto, y que de todas formas a lo largo del libro retomo allí puntos fundamentales, porque, bueno, de por sí el seminario 10 es un seminario crucial en la enseñanza de Lacan. Daniel Carpinteiro Rosas, buenas noches David, Doctor también escribió sobre el suicidio. Ella dijo, el que realmente quiere suicidarse en el último momento siempre llama a alguien. Ese último llamado puede ser la primera sesión con el analista. Aquí, ¿qué puede hacer el psicoanálisis para darle, permíteme usar esta palabra, tal vez hago un mal uso de ella, esperanza al paciente de que hay una o quizás más salidas? Es una afirmación que lo que dice Dolto, ¿no? En algunas ocasiones hay llamados, en otros no. Ahora, si un llamado es a un analista, me parece que justamente si hay algo que un analista puede decir al respecto es que si supuestamente es una idea, es algo que ya va a realizar, digamos, por algo está llamando, ¿no? Me parece que ahí ya ese llamado implica que esta persona advirtió que hay una otra cosa en esta idea suicida, ¿no? Digamos, no es la misma posición de alguien quien aparece, digamos, con una posición un poco más decidida respecto al suicidio, que, por ejemplo, podría, al contrario de esta persona que podría realizar un llamado, ya sea al analista, ya sea a un familiar, a un amigo, a un vecino, a quien sea. Hay quienes, al contrario, meticulosamente evitan ser descubiertos, ¿no? También están quienes, por ejemplo, pueden ingerir una cantidad de pastillas e inmediatamente hacer un llamado, ¿no? Es para matizarse, ¿no? Pero me parece que en el caso de pensar que, bueno, que uno de estos llamados sea un analista, bueno, lo que tiene que hacer un analista que es analizar, precisamente tomar como un S1, digamos, con cierto valor de enigma, esta idea de quererse suicidar. Bueno, pero ¿qué es eso? ¿Qué es esto de quererse suicidar? La cuestión de la esperanza, quiero decir algo sobre esto, es interesante porque Lacan, en la referencia a televisión, hace mención a la esperanza. Y lejos de la idea que, digamos, alentadora que a veces se tiene de la esperanza, es interesante porque ahí él lo que dice es cómo la esperanza ha llevado a más de uno al suicidio.
Digo, porque me parece que además, ¿quién puede dar esperanza, o si se trata acaso de darle esperanza al paciente? A veces se trata de precisamente más que una esperanza, bueno, abrir una dimensión de una espera, ¿no? Como de dar un cierto tiempo, no ir en dirección a decir no se mate o hágalo, porque un analista no está ni para decir una cosa ni la otra, sino bueno, precisamente qué es eso con lo que viene a presentarse en análisis. Pero así como en cualquier otro caso. Ahora bien, en algunos casos también nosotros vemos como necesario, o por lo menos como una apuesta en pro del tratamiento, realizar una internación. Lo que hay que saber es que si uno se remite a las estadísticas de suicidio bajo internación, son altísimas. Entonces, me parece que es bastante ingenuo creer que si, por ejemplo, si internamos a un paciente, entonces no se va a suicidar. Eso no es cierto. Eh, pero eso no quiere decir que en algunos casos debamos acudir a realizarlo, pero en pro de pensarlo a la luz del tratamiento, no a la luz de decir, bueno, así entonces yo me zafo de la responsabilidad porque yo indiqué la internación y bueno, si se mató estando internado, entonces yo ahí no tengo nada que ver. No, me parece que precisamente la apuesta del análisis es otra, es para pensar siempre que cuando hablamos de un caso, es que el analista está allí de lleno, que no es por fuera del caso. El analista, por eso también cuando hablamos de diagnóstico en transferencia, o en general, cuando hablamos de que un tratamiento del análisis es en transferencia, es porque el analista está allí de lleno. Aileen, me gustaría que expliques más sobre la diferencia en la traducción. Es mínima la diferencia y no termino de comprenderla. Claro. En una traducción, lo que se dice es que el suicidio como acto no tendría fracaso. Esa sería como la afirmación, de hecho, es el suicidio es el único acto que tiene éxito sin fracaso. Entonces, ahí que estamos diciendo que el suicidio no presenta ningún tipo de fracaso. Ahora bien, esa afirmación, si nosotros la pensamos a la luz de esta condición que Lacan reitera una y otra vez respecto al acto, cuando dice que la condición de todo acto es el fracaso, si nosotros lo comparamos, nos damos cuenta que si seguimos esa traducción, entonces el suicidio estaría por fuera de la posibilidad de ser un acto. Ahora, con la otra traducción, por ejemplo, la que yo propongo, que es el suicidio es el único acto que podría tener éxito sin fracaso, siguiendo la traducción del francés. Allí, entonces, nosotros lo que vamos a ver es que, por un lado, no es una cuestión ontológica, no es una cuestión de que el suicidio es o no es sin fracaso, sino que en algunas ocasiones podríamos ubicar cierta dimensión de fracaso que sería solidaria del acto. ¿Por qué hago esta precisión? Porque tampoco el libro lo que dice es que todo suicidio es un acto. No, no se trata de eso. Y por eso siempre la necesidad de lectura, siempre decir, bueno, ¿cómo podríamos pensar este suicidio? ¿Como acting out, como pasaje al acto, como acto, como un suicidio indirecto? ¿No? Como abrir digamos, el campo para pensar nuestra práctica. De eso se trata. Mariela, buenas noches, David. ¿Qué opinión te merecen los suicidios en un adolescente en estos tiempos? Tal vez como intento de dormir a esta realidad. Mira, a mí, si hay algo que me ha llamado mucho la atención, es más que en adolescentes, algo que una colega me comentaba que atiende niños y niñas, y es que ella me decía que nunca había escuchado, como ahora en el marco de la pandemia, nunca había escuchado tantos niños y niñas que le dijeran que se quisieran morir, ¿no? A mí me llamó muchísimo la atención
sobre todo teniendo en cuenta las coordenadas de esta pandemia, en donde, digamos, a nivel salud, si se quiere, salud física, los niños y las niñas serían precisamente quienes estarían más resguardados. Ahora bien, como no solamente somos seres de salud biológica, que no nos reducimos a eso, una de las cuestiones que me dejó pensando es porque la pandemia, una de las cuestiones que ha forzado es la cuarentena. Y en la cuarentena, el intervalo, digamos, entre los padres y los hijos se ha visto fuertemente alterado. Entonces, hay una cuestión fundamental y es que para el sujeto es fundamental hacer una pregunta en dirección al otro y es si el otro puede perderlo. Es una pregunta que su importancia tiene, digamos, su importancia es en valor de pregunta, no es en tanto respuesta, no es ni un sí ni un no, sino cómo el sujeto intenta responderse a esa pregunta. ¿Por qué me parece fundamental esto? Porque por la cuarentena y justamente por esta dimensión en donde la salud biológica pareciese no estar en, digamos, en juego, esta pregunta se ve como fuertemente alterada. Es como, no puede perderme. Y entonces estas fantasías de muerte vienen a ser una escena, como cualquier otra fantasía, vienen a ser una escena en la cual se resguardan de esa absoluta disposición a la demanda del otro. Ahora, esto no quiere decir que uno no deba, y como Lacan mismo lo señala, y lo tomo también, ya que habíamos hablado del seminario 10, como Lacan lo precisa del seminario 10, en donde dice que cada vez que hablamos de el fantasma de suicidio hay que pensarlo a la luz de cada uno de los casos. Entonces, me parece que a nivel de la adolescencia, cuando decís en estos tiempos, la verdad que no sabría qué decirte, sobre todo por la cuestión de en estos tiempos, no sé si hacen mención a lo de la pandemia, pero quizás responda también a esta lógica de la pregunta del si puedes perderme, pero también, digamos, lo que implica la adolescencia, que es un momento de transición en donde se intentan despegar de los padres, pero que al mismo tiempo necesitan a los padres como soporte. ¿Y qué pasa? Que, por ejemplo, la frecuencia respecto a este pasaje que implica la escuela se ha visto también entorpecido. Entonces yo creo que por lo menos estas manifestaciones respecto a ideas de suicidio vienen a marcar también cierta dificultad en este momento de despegarse de los padres, pero al mismo tiempo sin contar todavía con el recurso de la escuela como transición a lo social. De hecho, hay un texto de Freud eh, que hace una intervención sobre el suicidio y él lo piensa a nivel de la escuela. Dice cómo la escuela tiene una función para instar a los jóvenes interés por la vida, creo que dice, o amor a la vida, una cuestión así. Entonces me parece que quizás podemos pensarlo, no es algo que haya pensado mucho, pero digamos, se me ocurre ahora que podemos pensarlo a la luz de este momento de transición. Nacho Briones, pero el acto ¿es o no es algo racional? No entendí. Bueno, está bien que no hayas entendido, porque si, por ejemplo, en Freud lo que nosotros podemos encontrar es que la lógica del suicidio responde a otras coordenadas que no son necesariamente las racionales. Entonces, allí tenemos, por ejemplo, al yo diciendo, quiero realizar tal cosa y termina siendo otra, ¿no? Que es el paradigma, por ejemplo, del acto como fallido. Pero también, digamos, permitiéndome cierta libertad de interpretación en lo que estás diciendo, cuando hablas de lo racional,
lo que hay que entender, o por lo menos es algo que me parece que es importante para cuestionarnos, es si acaso siempre, ¿no? Y hago esta aclaración, si acaso siempre tendríamos que considerar que el suicidio es expresión de algún tipo de psicopatología, por decirlo mal y rápidamente, en el sentido de si siempre acaso es por depresión, si siempre es por algún tipo de psicosis, ¿no? Me parece que ese tipo de estandarizaciones eh, sirven más como una defensa frente a la angustia de los psicoanalistas que para pensar propiamente los casos. Patrick, no sé bien cómo formular la pregunta, a ver si me explico. ¿Cómo pensar, cómo pensar clínicamente en términos de presencia del analista suicidio de la ética del psicoanálisis? Que según entiendo es la ética del deseo, claro. Bueno, estimado Patrick, te invito a que puedas adquirir el libro, porque precisamente, como les decía, el último capítulo, el de las consecuencias éticas, eh, tiene esa pregunta como rectora, ¿no? De qué forma, cómo pensar el suicidio como acto a la luz de la ética del psicoanálisis que implica justamente el discurso del analista. No pensarlo desde, por ejemplo, el discurso del amo, que podría ser, y como dije, no es porque esté mal, no es porque esté bien, sino porque es otro discurso, que iría en el orden, por ejemplo, de considerar a la vida como el bien mayor. Entonces lo que hay que hacer siempre a toda costa y como única perspectiva es evitarlo. Ahora, me parece que precisamente no es solo una cuestión de evitarlo o de empujar a realizar, sino cuál es el deseo allí en cuestión. Por eso me parece importante que vos precisamente traigas aquí el asunto del deseo. ¿Cuál es el deseo que está allí en juego? Y si acaso también el analista o ese analista está, está dispuesto a veces a escuchar a alguien que quizás presente un deseo que no esté muy interesado en seguir digamos, la metonimia del fracaso, en la metonimia de la vida, como les decía anteriormente. Pensar el suicidio como acto implica considerarlo como una elección del sujeto. El pasaje al acto implica la consideración de algo muy impulsivo que el acto. Muy interesante la propuesta, muy ordenada la presentación. Gracias. Diría que sí, respecto a pensar el suicidio como acto implica considerarlo como una elección del sujeto, sí. Y la cuestión del pasaje al acto, de todas formas, también implica una elección del sujeto. Lo que pasa es que, bueno, allí entonces volvemos a la cuestión de qué entendemos como sujeto. Todo el esfuerzo de Lacan en una parte de su enseñanza fue precisamente distinguir al sujeto del yo o distinguir al sujeto de la persona. Entonces, por eso uno de los puntos paradojales, como le señalaba en algún momento, era precisar, bueno, qué entendemos o cuál es la propuesta de Lacan respecto al sujeto en psicoanálisis. Cuando esclarecemos eso, me parece que también se nos esclarece qué entendemos como elección del sujeto, ¿no? Como para que no nos quede de una mera cuestión voluntariosa, ¿no? Ali Alicia, ¿tiene significado la forma en que se suicidan? Sin duda. Sí, y además es algo en lo que, digamos, lo que se conoce como la suicidología se ha interesado bastante. Y de hecho, a lo largo de la historia ha tenido connotaciones muy, muy fuertes. Por ejemplo, en un cierto momento, los hombres se han suicidado de cierta forma, las mujeres de otro. Ahora esto, bueno, ya no es, no hay estas diferencias tan tajantes, pero aún así se siguen produciendo. Por ejemplo, como uno puede encontrar que la mayoría de los hombres se suicidan con arma de fuego, por ejemplo, mientras que las mujeres siguen prefiriendo como son lo que son la ingesta de pastillas, especialmente pastillas para dormir, o por gas,
¿no? Y bueno, esto ha tenido diferentes tipos de interpretaciones, así que sí, tiene diferentes significados. Que de todas maneras son significados que, por lo menos desde la perspectiva del psicoanálisis, no es que debamos estandarizar, no es que debamos decir, bueno, si se suicidó de tal forma, entonces el significado es tal. Porque, por ejemplo, todo el esfuerzo que hacía Freud con la interpretación de los sueños era precisamente el contrario, es decir, al fin y al cabo, el único que puede dar cuenta del sueño es el soñante. Entonces, cada uno tiene su significación en la historia de ese sujeto. Clara Cecilia Mesa, colega de Colombia. David, muchas gracias por su presentación. ¿Podría ampliar la idea del capítulo final sobre la concepción de nuestra época sobre el suicidio como acto? Bueno, precisamente mi pregunta, la primera formulación de mi pregunta es esa, ¿no? Que si acaso nuestra época excluiría al suicidio como acto. Y entonces allí lo articulo precisamente a la perspectiva de, digamos, el neoliberalismo, este falso discurso que es el capitalismo, en donde, bueno, precisamente se trata de el consumo y cómo precisamente el suicidio va en algunas ocasiones como una objeción decidida y fuerte a este discurso. Esa es una de las aristas que tomo a propósito de este último capítulo, pero más allá de esto, que me parece que es una perspectiva importante para pensar el suicidio como acto, me parece que en últimas la pregunta fundamental es si los analistas seguiremos excluyendo al suicidio como acto. Me parece que esa es la pregunta que nos compete especialmente a nosotros como analistas. Muchas gracias por la pregunta, Clara. Celeste, muchísimas gracias y felicidades, excelente presentación. Quisiera saber la diferencia entre querer morir y querer matarse. Bueno, la diferencia ya lo marca, por ejemplo, la gramática. Y en psicoanálisis nos manejamos precisamente a partir de qué es lo que queda dicho. No es lo mismo, por ejemplo, cuando alguien dice querer matarse, porque ya ahí uno puede ubicar por lo menos esta lógica freudiana, en donde se ve que por lo menos podríamos ubicar a alguien más en ese asunto, ¿no? Como que hay una dirección también al otro, mientras que el querer morir a veces está más ligado a un dejarse caer, si lo queremos pensar, por ejemplo, como en algunos casos de melancolía, en donde más que, por ejemplo, ¿cómo decirlo? Una posición resolutiva, que sería, por ejemplo, pegarse un tiro, es una cuestión de dejarse morir, ¿no? Entonces se deja de comer, se deja de tener eh, relaciones sociales, ¿no? Es como encarnar en algún punto el objeto como desecho, que es una de las coordenadas para el pasaje al acto. Pero lo que más me interesa marcar es que ya a nivel gramatical no da lo mismo cuando un paciente dice me quiero matar, me quiero morir, y bueno, precisamente como el analista, en tanto aplica, digamos, el principio de abstinencia, se abstiene de comprender. Entonces, bueno, ¿qué quiere decir eso? ¿No? Y a veces son preguntas que ya de por sí tienen un valor, casi diría, interpretativo, porque interpelan directamente y a veces producen cierta división, ¿no? Como, bueno, pero ¿y qué quiero decir diciendo esto? Bueno, allí me parece que es la operación del análisis, ¿no? Porque en algunas ocasiones cuando me han invitado a dar alguna charla sobre suicidio, eh, ¿no? A veces está como esta idea de, bueno, ¿y entonces qué es lo que hay que hacer? ¿No? Y además, no solamente eso, sino qué hay que hacer para evitar que se suicide, ¿no? Esa es casi como la pregunta. Y me parece que
hay que interrogar esto, ¿no? Si se trata precisamente de cuándo en psicoanálisis nos ha servido la vía directa, ¿no? Si justamente con lo que nos encontramos todo el tiempo es que es necesaria, por ejemplo, la asociación libre, es decir, prestarse a las equivocidades y que al mismo tiempo esto es ir en contra de la comprensión, de supuestamente entender lo que el paciente nos dice. Germán Valencia, a ver, antes, la ideación suicida, la fantasía suicida, el gesto suicida son de entrada nociones en las que se implica el cuerpo, la vida, la muerte y por supuesto el sujeto en tanto tal. Ello implica entonces que frente a la emergencia de la vulnerabilidad, los discursos que pretenden explicar la vida y la muerte, el sujeto evidencia dicha fragilidad y experimenta la pregunta a modo sintomático. Frente a la pregunta frente al real de la vida, porque además es interesante que Lacan cuando piensa la vida, por lo menos en el nudo Borromeo, la ubica en el plano de lo real. Uno pensaría que ahí debería escribir la muerte, ¿no? Y escribe la vida. Entonces me parece que si Lacan escribe la vida en el registro real, hay algo ahí inaprensible y que de una u otra forma, y esto Lacan me parece que además lo pescó, especialmente al final de su enseñanza, la única forma de responder a ese real es de forma sintomática. Después él va a escribir ese sintomático con cierta gramática, cuando escriba el sintón. Pero sí, solo se responde hay una referencia que pongo en el texto, que es de un libro que por supuesto ahora, que se llama El último encuentro, en donde el autor dice, solo se responde con la vida entera a las preguntas importantes de la vida, ¿no? Uno podría decir que solo hasta el momento en que morimos es que es posible ubicar, y no por nosotros, sino por los otros, las respuestas frente a las preguntas de la vida. El suicida, ¿se quiere quitar algo que le molesta? Sí, en algunas ocasiones sí. Y en algunas ocasiones, de hecho, lo que quiere quitarse es la vida misma, porque supone que la vida podría ser vivida sin sufrimiento. Te agradezco la pregunta porque también me parece que es importante y es una posición ética del psicoanálisis, que como dice Lacan en el Seminario de la Ética, nosotros no prometemos la felicidad. Nosotros no estamos para decirle a alguien que luego de un análisis va a dejar de sufrir por amor, por la muerte, por la vida. No. Hay sufrimientos que hacen parte de la vida, pero lo que sí podemos decir, y también por nuestra propia experiencia de análisis, es que hay como decía Freud, la miseria neurótica. De eso sí nos podemos curar en un análisis. Freud decía, se trata de pasar de la miseria neurótica a los infortunios de la vida, ¿no? Entonces, hay sufrimientos que son inevitables, pero hay sufrimiento que es absolutamente, digamos, innecesario, ¿no? Pero bueno, justamente esto innecesario es lo que Lacan ubicó como goce, ¿no? Ese plus de sufrimiento en el que estamos enmarañados en nuestros síntomas, en nuestra inhibición, en nuestras angustias. Bueno, ahí Esteban Obando trae la referencia a la escuela, que me parece que es una buena referencia. Ahora bien, la escuela media tiene que conseguir algo más que no empujar a sus alumnos al suicidio. A mí me gusta cómo empieza Freud diciendo eso porque suena casi irónico, ¿no? Como, por ejemplo, en algunas partes del mundo, como algunos adolescentes se terminan suicidando porque les va mal en los exámenes, ¿no? Entonces, ahora bien, la escuela media tiene que conseguir algo más que no empujar a sus alumnos al suicidio. Debe instilarles el goce de vivir y proporcionarles apoyo en una edad en que por las condiciones de su desarrollo se ven precisados a arrojar sus lazos con la casa paterna y la familia. Bueno, esto que decía precisamente, ¿no?
van cortando los lazos con o más que cortarlos, modificando en algunos casos, por supuesto, los lazos familiares, pero porque se van enlazando a otros, y también a un otro en mayúscula. Pero bueno, la pandemia y la cuarentena han perjudicado precisamente estos momentos de transición. Ahora, no creo que tampoco se trate de decir que ahí está el alfa y el omega del asunto, porque no todos los adolescentes dentro de la pandemia, de la cuarentena, entonces hayan tenido ideas suicidas, no es así. Entonces ahí volvemos a que siempre en psicoanálisis tenemos que remitirnos al caso por caso. La insoportable levedad del ser, suicidio. Y bueno, puede ser una pregunta. No lo sé. Todo suicida es homicida. Bueno, esa afirmación la podemos pensar ya igual desde antes de Freud. Hay algunos autores que lo plantean así y por eso San Agustín lo que señala es que, bueno, que el suicidio sería un pecado contra Dios. Y sobre todo, después San Agustín va a decir que no solo un pecado contra Dios, sino contra la gracia de Dios que nos permite en vida, ¿cómo es la forma correcta de decirlo? Bueno, digamos, hacer como una depuración de nuestros pecados, ¿no? Es como el agregado que le da Santo Tomás. Nidia Ponce, cuando el sujeto menciona el suicidio como fastidio a la vida por considerarlo a la gente mala, pero lo dice cuando consume alcohol, se debe considerar como un deseo del inconsciente y debe ser tomado en cuenta, es un llamado. ¿Quién habla cuando hablamos borracho? Sería como la pregunta, ¿no? ¿Quién dice eso? ¿Es el yo? ¿Es lo inconsciente? Recordamos cuando decimos esto, nos lo recuerdan los otros. Son matices, ¿no? Porque más allá del asunto de respecto al suicidio o no, me parece que vuelvo al asunto del caso por caso. Hay algunas personas que, a ver, el alcohol lo podemos pensar como un modo también, para pensarlo si queremos con las coordenadas del acting out, del pasaje al acto, del acto. Hay algunas personas que el consumo de alcohol les sirve para sustraerse de una escena insoportable. Y de hecho, en ese punto les ayuda a soportar lo que parece insoportable. De hecho, Freud también tiene un texto en donde menciona la función del fármaco. Y una de las cosas que ubica es, bueno, la droga, cómo funcionan como ciertos alicientes para soportar la vida, lo insoportable. Así que, y esto también, bueno, es un tema mucho más amplio, pero también hay que pensar, bueno, cómo quizás respecto a las drogas, entonces uno diría, bueno, lo primero que entonces habría que ser, porque también el alcohol es una droga, habría que ver cuál es la función en cada caso que cumple esa droga. Porque hay algunas veces en donde la droga tiene una función estabilizadora para un sujeto. Entonces no es una cuestión de ir a sacar eso en el orden del bien. Me parece que también nos ayuda a pensar esta pregunta sobre cuál es la ética del análisis. Mariela, atravesar el análisis supone un penar de menos, exactamente, no sin cierto sufrimiento en el proceso. Buenas noches. ¿Cuál sería una buena pregunta para indagar a un paciente sobre la idea del suicidio? No creo que haya una pregunta estándar. A mí me parece que interrogar sobre los dichos del paciente siempre es la mejor pregunta. Digamos, regresarle los dichos a quien habla, me parece que es de las mejores formas de interrogar. Entonces, como le decía antes, alguien dice, me quiero matar. ¿Y eso qué quiere decir? Y ahí uno a veces se encuentra con diversas sorpresas, porque cada quien se responde eso
de forma distinta. Y a veces uno se encuentra con ciertas resistencias en un primer momento, ¿no? Como, bueno, sí, bueno, que me quiero matar. Sí, bueno, pero ¿y eso qué quiere decir? ¿No? Y a veces esas respuestas así con cierta hostilidad marcan que, bueno, que por ahí es el camino. Entonces, por lo menos para esta pregunta que me haces, yo creo que la mejor pregunta siempre es tomar el discurso del paciente, no cosas que a nosotros nos van a parecer interesantes, por fuera de los dichos de cada paciente. En la adolescencia, entre tanta pulsión de muerte, tiene que haber lazos con la vida que salven de sus actos o pasajes. La idea de salvar me parece que es problemática, ¿no? Me parece que nos deja un poco en un lugar eh, bastante complicado. No digo que quizás desde otros discursos esto no se plantee, solo que también hay algunos pacientes que frente a un otro que parece venir como a supuestamente a salvarlos, eso, esa actitud supuestamente protectora, paternalista, a veces lo que produce es cierto rechazo. Además, es algo que digo en el capítulo sobre el pasaje al acto y el acting out. Eh, Lacan, cuando habla del pasaje al acto, habla de rechazo del otro, y eso produce un equívoco. Es decir, no solamente que el sujeto rechaza al otro, sino que el otro rechaza al sujeto. Y ahí me sirvo, por ejemplo, de el impas que se produce en el caso conocido como el de la joven homosexual. Digamos, ¿cuál fue el impasse de Freud en ese caso? ¿Qué es lo que le imposibilitó escuchar ciertas cuestiones? Jaime Winterman, eh, respondo esto que me pregunta Jaime, lo de Gustavo, y me parece que vamos cerrando. ¿Crees que funciona la paradoja? Vengo a sesión porque me quiero matar. Bueno, vienes porque quieres entender o saber qué es boleto de ida, no de regreso. Ya es una paradoja, ¿no? Vengo porque me quiero suicidar. Bueno, digamos, no es para desmerecer ese, esos dichos, ¿no? No se trata de decir, ay, bueno, como entonces dice que viene porque se quiere matar, entonces es que no se quiere matar. No, me parece que, nuevamente, eso ya sería estandarizar la cuestión. Porque, y además es algo que comúnmente se dice, no, si ya dice que se va a matar es que no lo va a hacer. Y lo que demuestran las estadísticas es todo lo contrario, digamos, no pasa por un hecho de si lo dice o no lo dice. Pero por lo menos, si va donde un analista, eh, me parece que lo que un analista debe hacer, no solamente si alguien llega diciendo me quiero suicidar, sino que alguien dice me quiero tal cosa, me quiero tal otra, tal, bueno, es precisamente tomarlo como un S1, como decimos con Lacan, ¿no? Como algo que requeriría un S2 para darle cierto significado. Y bueno, invitar a la asociación libre o diga lo que se le ocurra, a ver de qué me está hablando, qué es eso, desde cuándo, también son preguntas que son importantes, ¿no? Me quiero matar, bueno, ¿y desde cuándo? ¿En razón de qué? A ver, como para ubicar también las coordenadas al respecto. Pero, y es algo que quisiera quizás dejar como bastante en claro, ya lo había dicho antes, pero me parece que es importante, es que no sirve, o por lo menos me parece a mí que no sirve, y no he encontrado algo que me haga pensar lo contrario, no sirve la intención de anular la idea de suicidio. Y esto en relación a, ya esto Freud también lo decía, si nosotros anulamos el síntoma, eso igual va a reaparecer por otro lado. A veces lo que producimos es que el paciente deje de contarnos las ideas de suicidio, que no es lo mismo que deje de tenerlas, por ejemplo. Entonces a veces así el terapeuta queda un poco más tranquilo de, bueno, vino hablando de ideas de suicidio, ahora habla de otras cosas. Pero a veces habla de otras cosas no porque se haya desplazado digamos, el punto sintomático en el paciente, sino que a veces el paciente pesca
que el analista no quiere escuchar eso. Entonces, deja de hablarlo. Entonces, me parece que ahí, en últimas, perjudica al tratamiento. Y bueno, respecto a lo que pregunta Gustavo Pérez, ¿puede un analista evitar el suicidio de un paciente? Yo quizás hago la pregunta un poco más amplia. ¿Se puede evitar el suicidio? Y creo que así terminaría entonces esta presentación. Y bueno, nuevamente quiero agradecerles el interés, bueno, las preguntas, los comentarios y bueno, haberme acompañado esta noche. Y bueno, como les decía inicialmente, a quienes pueda interesarle, entonces pueden escribirme a este correo electrónico que habían pasado previamente, el de el suicidio como acto, arroba, ahí aparece otra vez, el suicidio como acto, arroba gmail.com. Y bueno, ahí entonces les puedo comentar, les preguntaré en qué país están, bueno, en fin, todas estas cuestiones para saber cómo hacerles llegar el libro. Así que bueno, muchísimas gracias y que estén muy bien. Cuídense mucho. Chao, chao.